¿Qué tal? Buenas noches y bienvenidos al espacio dedicado a la Crónica Negra. Esa crónica donde analizamos grandes mentes criminales y sucesos que no han dejado indiferente a nadie por su modus operandi. Y es que cada jueves nos movemos alrededor del globo para destripar cada historia que hay detrás de cada protagonista. Aunque también nos quedamos en España, en los acontecimientos nacionales y locales que a veces vienen envueltos del misterio más oscuro. Pero como ya saben, todo este recorrido no lo hago solo, sino con la ayuda de mis dos compañeras, Patricia Torres y Miriam Rivero. Buenas noches a las dos. Buenas noches, José. Hola, ¿qué tal? Y quien les habla es José Antonio Moreno. Y ahora sí, arrancamos Crímenes de la Historia. Crímenes de la Historia. Los vecinos de la localidad de Gambé, situada a 50 kilómetros de París, empezaban a sospechar de ese personaje solitario que bien vivía en su casa, a la cual él mismo llamó Hermitage, cada vez que salía un humo negro y pestilente de su chimenea. Esta noche no vamos a hablar de un asesino en serie sanguinario, como suele ser la tónica de nuestro programa. Esta noche se la vamos a dedicar a un personaje francés, un asesino en serie que dejó un gran reguero de víctimas, pero que, como hemos comentado, no era una persona depravada, sanguinaria ni de extrema violencia. Todos los actos que cometió fueron por una razón, y esa razón no tenía nada que ver con sus impulsos sexuales reprimidos, ni con una infancia llena de traumas y maltratos. Era un hombre que solo tenía una obsesión: ganar dinero a cualquier precio. Nuestro protagonista no es famoso por la manera bizarra de perpetrar sus actos, pero sí por una elegancia exquisita que le acompañaría y le ayudaría a cometer todos sus asesinatos muy refinados, por decirlo de alguna manera. Le llamaron Barba Azul y el apodo que recibió como malhechor fue el Mataviudas. Hablamos de un hombre menudo, pero con gran personalidad. Nuestro protagonista de esta noche no es ni más ni menos que Henry Désiré Landru. Lo enfoqué estrictamente como un negocio para poder mantener un hogar y una familia. Pero les aseguro que ser un barba azul no es rentable en absoluto. Solo una persona desaforadamente optimista se embarcaría en una aventura semejante. Desgraciadamente yo lo hice. Lo que sigue es histórico. Ya lo hemos avanzado. Landru no es un asesino en serie de la talla de Bundy, Dahmer o Chikatilo. No utilizaba esa extrema violencia para satisfacer sus impulsos sexuales. Era un refinado parisino que cautivaba a las mujeres para sacarles todo su dinero, como si fuera un gran estafador, pero con el hecho de que después de estafarlas no las abandonaba. Para evitar que lo delataran, las asesinaba. Pero para adentrarnos en su vida de lleno, damos la bienvenida a Miriam Rivero. Henry Désiré Landru nace en París un 12 de abril de 1869 en Versalles, en el seno de una familia modesta, pero bien estructurada. Su padre era religioso y recto, pero en definitiva se trataba de una familia normal de la época. Por otro lado, Henry demostró ser un estudiante que sobresalía de la media, ya que era muy aplicado debido a esas aspiraciones tan altas y desmedidas que tenía desde muy pequeño para poder tener una buena vida.
Desde joven ya se perfilaba como un Don Juan y debido a ese poder de seducción, en 1889 se ve forzado a casarse con su prima Mary Rennie porque la dejó embarazada. Con ella tendría 3 hijos y sería la época en la que el propio Landru intentaría ganarse la vida honradamente. Hasta montaría él mismo un pequeño negocio de venta de coches de segunda mano. Pero Henry necesitaba mucho más, muchísimo más, para satisfacer sus necesidades de su gran alto nivel de vida. Pues sí, lo que hace de hecho que caiga en el camino de la delincuencia. Y es aquí donde ocurre algo trascendental en la vida de nuestro protagonista. Es curioso. En los últimos 3 años, 12 mujeres han desaparecido de las mismas ciudades. Y en casi todos los casos, la historia de cada víctima es semejante a esta. ¿En qué sentido? Siempre se trata de mujeres maduras con una pequeña renta o alguna propiedad. Y por lo que puedo deducir, todas se casaron con el mismo tipo de hombre. ¿El mismo marido de todas esas mujeres? Sí, eso es lo que parece. Según estas fechas, debió estar casado con media docena al mismo tiempo. Exacto, como el clásico marino. Solo que en vez de una novia, tiene una esposa en cada puerto. ¿En qué está metido? Todavía no lo sé. ¿En seguros? No, es demasiado listo para eso. Pero ninguna de esas mujeres ha aparecido y dudo que aparezcan jamás. ¿Las habrá asesinado? Seguro que sí. Es un barba azul. Un brutal asesino que opera en distintas ciudades del país. Entre los años 1902 y 1914 cometió varios delitos menores que le costarían 3 penas de cárcel, que derivaron en que su padre, totalmente avergonzado de la actitud de su hijo, llegara a suicidarse ahorcándose en un árbol del Bois de Boulogne. Pero después de esa muerte del padre, parece que a nuestro protagonista no le cambia mucho el modo de concebir la vida. Así que voy a esta parte que comentabas de él, José, como el mataviudas, porque uno de sus primeros actos de estafa fue en el año de 1909, donde Henry acudió a la llamada de una viuda que ofrecía su patrimonio a cambio de que un varón le hiciera compañía. Y obviamente nuestro personaje de hoy, sin dudarlo, se presentó en su casa para ofrecerle compañía y futuras promesas de compromiso que le bastaron para llevarse 20.000 francos de la época. Pero al tiempo, Madame Isoret, que era esa viuda del anuncio, sospecharía de nuestro estafador, así que lo denunció y fue arrestado. Y fue ahí en la cárcel donde empezó a idear su futura vida, madurando la posibilidad de seguir siendo ese perfecto compañero de viudas solitarias, pero asesinándolas para que no le volvieran a delatar porque había aprendido esa lección. La Primera Guerra Mundial le sirvió de perfecto telón de fondo para encontrar a viudas desconsoladas que habían perdido a sus maridos en la batalla. Y estas mujeres desamparadas colocaban anuncios en los periódicos. Henry sabía cuál era su papel y tomó la iniciativa. ¿Y él cómo lo hizo? Pues fue muy sencillo. Decidió publicar anuncios en la prensa que decían textualmente: viudo, 2 hijos, 43 años, solvente, afectuoso, serio y en ascenso social, desea conocer a viuda con deseos matrimoniales. Y a Landru le caerían muchísimas ofertas de viudas, dada, como ya hemos dicho, a la situación que se vivía en aquellos entonces por la Primera Guerra Mundial. Así es, no tardaron en escribirle y lo que hacía era ir descartando a las que no tenían mucho poder adquisitivo y a las demás les respondía para sacarles más información. Es aquí cuando comienza su ola de asesinatos en serie. Fíjate, la primera víctima fue Jean Couchet, una señora de 39 años y su hijo de 17. Landru tenía alquilado un piso en el barrio del Bernouillet y adoptó una falsa identidad, pero cuando madre e hijo empezaron a sospechar del fraude, Landru los descuartizó en el pequeño apartamento para después quemarles en la chimenea. Bajo la promesa de matrimonio encontró a su segunda víctima, otra viuda, con más dinero aunque la primera. Ella era Madame Laborlin, donde Henry se quedó con todo su dinero bajo otra falsa identidad y poco después la asesinaría y quemaría también en su propia casa parisina. Landru, por fin, comienza a vivir ese sueño que desde pequeño le domina. Por fin consiguió vivir entre riquezas y sin levantar ninguna sospecha, aunque no todo era perfecto.
el hecho constante de tener que estar mudándose de casa y tener que estar dando continuamente explicaciones tanto a caseros, vecinos y demás, hizo que decidiera alquilar una casa en la localidad de Gambé, situada muy cerca de París, a la que llamó Hermitage, ese lugar que se convertiría en su ermita personal, donde llevaría a cabo la calcinación de todas sus víctimas. De 1914 a 1918, Landru siguió con su actividad favorita. Invitaba a las viudas, las llevaba a su ermita, les sacaba todo el dinero y después las quemaba, caía una tras otra, y mientras Landru seguía siendo una persona respetada, amable y querida por sus hijos, por los cuales se desvivía como padre ejemplar. Pero como ya hemos dicho, si todo su imperio empezó con la Primera Guerra Mundial, al acabar esta, Landru sufrió la misma terrible caída. Al volver, los familiares de la guerra empezaron a preguntar por esas personas desaparecidas, como fue el caso de los familiares de Madame Colomb, que enviaron una carta al alcalde de Gambé pidiendo información sobre su pariente, que al parecer había sido vista acompañada de un tal Dupont. Pero no fue hasta la intervención del inspector Belin cuando le dieron caza. Fue gracias a la hermana de otra de sus víctimas, Madame Busson, que se cruzó con el pretendiente de su hermana desaparecida hacía ya varias semanas. Ahora su identidad era Lucien Guillet y la policía se presentó el 11 de abril de 1919 en su casa, encontrando una agenda donde contaba con todas sus diferentes identidades que tenía también junto a sus 11 víctimas. Y evidentemente fue detenido. El 29 de abril de ese mismo año, nuestro protagonista acompañó a los gendarmes en su Hermitage y allí encontraron 95 huesos humanos semicarbonizados, 1,5 kilos de cenizas y 47 piezas dentales de oro que guardaba en su mesita de noche. Fue entonces cuando llegó la hora del juicio de Henri Désiré Landru, uno de los acontecimientos de la época, ya que fue muy sonado y mediático en ese París de entreguerras. Jamás reconoció la autoría de los asesinatos. Sí admitía haberlas engañado, pero no haberlas matado. Pues el 30 de noviembre de 1921 fue condenado tan solo por 11 asesinatos que se pudieran demostrar, aunque sí es cierto que la policía hizo una estimación de entre, y ojo al dato, 117 y 300 el número de mujeres asesinadas por Barba Azul. Un año después, el 25 de febrero de 1922, Landru fue ajusticiado en la guillotina en la cárcel de Versalles y por fin las viudas estaban a salvo de este psicópata estafador y asesino. Crímenes de la historia. Y con este fondo sonoro que ya vais conociendo de anteriores programas, entramos a esos sucesos que pasan en nuestro país con Patricia Torres. Buenas noches de nuevo. Hola José, pues sí, comenzamos nuestra sección nacional y esta semana hablamos del crimen de las pesetas, o más bien conocido como el doble asesinato de Ventas de Zafarraya. Y ese crimen fue también en la provincia de Granada, ¿no? Sí, justo en un pueblecito de la comarca de Alhama de Granada, Ventas de Zafarraya. Y si hablamos de fechas, José, vamos a ponernos en antecedentes. Concretamente nos vamos al 1 de julio de 1912.
Esta fecha la conocen muchos diarios nacionales y locales porque justo en esa época, o más bien en ese año, fue uno de los más delictivos de la memoria de la crónica negra de nuestra ciudad, de los que se conocen numerosos crímenes misteriosos. Exacto, pero quizás, José, el crimen de las pesetas, como lo llamaron entonces, sea el que más expectación y repercusión mediática tuvo, ya que estuvo rodeado de un gran misterio durante más de 3 años, tras los cuales, cuando ya se pensaba que nunca sería resuelto, las confidencias de una vecina de la localidad hicieron posible reabrir de nuevo el caso, uno de los más confusos de nuestra memoria local. Pues vamos a desgranarlo, si te parece. Este 1 de julio de 1912 aparecieron asesinados en su domicilio el juez municipal de la localidad Emilio Jorge del Castillo y su esposa María Luisa Ortiz Campos. Dicho día, el hijo de las víctimas, Gonzalo Jorge Rivas, se presentó en el domicilio de sus padres llamándoles repetidamente a la puerta, incluso hasta llegando a llamarlos a voces. Viendo que no obtenía respuesta y preocupado por si había ocurrido cualquier tipo de accidente, Gonzalo se presenta ante el juez suplente Antonio Chica, denunciando lo que había ocurrido. De inmediato, este se puso en aviso con el juez de Alhama, que se presentó en el domicilio, y tuvo que derribar la puerta, ya que ésta estaba cerrada a cal y canto. Descubrieron tras esta la escena estremecedora del juez y su esposa sobre un impresionante y enorme charco de sangre. El cuerpo de Emilio presentaba 3 heridas de arma blanca, tanto en la cabeza, la espalda como en el costado izquierdo. Y el de Luisa Ortiz presentaba una puñalada tan sumamente grande que le atravesaba el costado entero desde la derecha, atravesando hígado, pulmones y llegando al corazón. Ante sucesos como este, lo normal es tener un móvil claro. ¿Fue este el caso? Inmediatamente el móvil del crimen, José, por robo se descartó, debido a que alrededor de los cuerpos habían esparcidas 149 duros o 735 pesetas de las de entonces. Esta circunstancia hizo que se le apodara así el crimen de las pesetas. Una vez reconocida la estancia, se determinó que ninguno de los arcones ni las cómodas habían sido forzadas, ya que una vez registradas se encontraron más pesetas en billetes y 828 monedas de plata, José. Después del levantamiento de dichos cadáveres, el juez de Alhama, Gregorio Azaña, tomó declaraciones a una veintena de personas, decretando la detención e incomunicación de algunas que resultaron bastante sospechosas. La brigada de esta investigación decretó que el crimen había sido perpetrado con determinación y asegurando una coartada perfecta que determinaría una línea de investigación equívoca. Las pesquisas policiales y acusaciones recaerían sobre todo en el hijo de la víctima y una vecina de Ventas, Manuela Guerrero, con los que el juez no tenía muy buena relación. Dado que ambos se proclamaron inocentes, como más tarde se demostró en la vista oral de la causa, la Audiencia Provincial de Granada decretó la inocencia de los detenidos el 19 de abril de 1913 por sobreseimiento provisional, dada la falta de pruebas hacia estos acusados. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó con los acusados? Pues te sigo contando, José, porque desde esa fecha tanto el hijo de las víctimas como la Guardia Civil, no contentos, se dedicaron a hacer indagaciones del porqué de este crimen y por más que investigaron no obtuvieron respuesta. Hasta que pasados 3 años, cuando una vecina de la casa de enfrente de las víctimas, Carmen Guerrero, reveló una serie de confidencias al cabo de la Guardia Civil, apelando a que había guardado silencio por miedo a perder su propia vida. Esa noche de 1912, Carmen oyó una serie de voces en la vivienda de sus vecinos de enfrente y pudo escuchar con claridad los gritos del juez llamando a los agresores por su nombre y suplicándoles por su propia vida. Acto seguido, escuchaba cómo los cuerpos caían seguidamente de unas monedas que también portaba Emilio para intentar solventar a esos agresores. Carmen, aterrorizada, se escondió en su casa y por lo visto los agresores de sus vecinos la vieron, con lo que durante bastante tiempo habían estado visitándola y amenazándola para que no dijera nada. Debido a estas visitas cotidianas de los agresores, la mujer acudió directamente a la Guardia Civil y colaborando con ella, el cabo de la Guardia Civil pudo poner una trampa a dichos malhechores.
deteniendo hasta 7 personas que serían las implicadas en el estremecedor suceso que se llevó la vida de este matrimonio. Por lo que parece, todo estaba bastante estudiado, o al menos según los datos que nos vas aportando sobre la mesa. Efectivamente, al parecer los primeros 3 detenidos, acompañados por otros 2 culpables más, ese 1 de julio de 1912 habían estado bebiendo juntos en varias tabernas y debatiendo su animadversión por el juez de Zafarraya, con el que todos habían tenido alguna rencilla, algún problema, y un par de ellos deliberarían en un futuro una vista oral por delitos leves. Estos 2 últimos, los hermanos Luque Molina y quédate con estos apellidos, le propusieron a los 3 primeros que por una suma cuantía de dinero podrían penetrar en la vivienda de Emilio, acabar con su vida y retirar de allí unos cuantos papeles de suma importancia, por los cuales, para perpetrar en ello, en el crimen, fueron auxiliados por Antonio León Chica y Salvador Moreno, que gozaban de la confianza de Emilio, pero con el que en silencio también mantenían ciertas discrepancias. Estos 3 individuos, Juan Bolaño, José Zamora y Juan Bueno Vázquez, se presentaron en el domicilio de Emilio a eso de las 10 de la noche, amenazándolo de muerte si no les daba a Emilio esos papeles de los cuales le habían hablado los hermanos Luque, y una cuantía de dinero que uno de ellos le debía a Emilio. De buenas a primeras se produjo una disputa acalorada que dejaría 2 cadáveres sin vida de estas que son nuestras víctimas de hoy, José. Este crimen está claro que no dejó indiferente a nadie. Por eso no me extraña lo que comentaba en un principio del eco que se hicieron los medios, tanto locales como nacionales. Pues sí, José, y verás por qué. Porque fue un proceso de lo más controvertido. El día 2 de octubre de 1916 se producía en la Audiencia Provincial de Granada el juicio oral de dicho proceso, donde se pedirían 7 penas de muerte para los inculpados, 3 por el Ministerio Público y 4 por las acusaciones particulares mantenidas por Dolores Jorge Rivas, hija de la víctima. Los hechos fueron calificados como asesinato con alevosía. La vista, sin embargo, se prolongaría durante 10 sesiones más, y pese a la clara convicción popular de la incriminación de los acusados, dichos acusados, José, ojo al dato, fueron exculpados, declarando la absolución del caso y sin posibilidad de revisión por nuevo jurado. La espectacular resolución del crimen de las pesetas jamás se resolvería. Casualmente, compañeros, el testigo más poderoso de toda la investigación fue hallada muerta por envenenamiento días antes de la causa final, por lo que no se tenían pruebas para encerrar a los culpables. De este modo, el misterio, como puedes imaginar, José, continúa a día de hoy. Y como va siendo costumbre, abrimos mesa de debate con la incorporación a los micros de Miriam Rivero. Primeras opiniones de la historia que nos ponía sobre la mesa Patricia. Porque, en fin, a mí lo que me sorprende es que este caso perpetrado hace más de 100 años puede pasar totalmente por un episodio televisivo de una serie policíaca actual. Aparecen un juez y su mujer muertos bajo un gran charco de sangre. Primero se culpa al hijo, que es lo que se haría actualmente. Y no olvidemos que su hijo luego fue otra víctima de este crimen. Al cabo de los años, son delatados por una mujer que todo lo oyó y siempre cayó, incluso haciendo una pequeña trampa junto a la policía para poder cazarlo. Luego se pedían 7 penas de muerte y al final todo quedó en nada. Yo creo que a mucha gente y a gente de mucho poder de la época querían ver muerto a ese duro juez, que tenía una enemistad con gran parte de la población, tanto por su dura personalidad como por su puesto de trabajo. Yo estoy de acuerdo en eso, principalmente en que todos, por lo menos los acusados, querían ver esa cabeza, ¿no?, del juez, y simplemente su mujer fue un daño colateral.
Lo triste es que recayera esa culpabilidad sobre el hijo, pero bueno, al final se demostró que no fue él y simplemente quedó un cabo suelto, que fue la vecina que consiguió verlo, porque yo sí considero que esa vecina sí estaba amenazada por esas personas que consiguió delatar cuando se armó de valor y 3 años después dijo: oye, estoy cansada ya de tantas visitas, de tantas amenazas, voy a delatar los hechos que pasaron, que yo conseguí verlo. Entonces, simplemente yo creo que sí pasó, que realmente fueron culpables, en mi opinión. Y como ese cabo suelto, como decía, era el de Carmen, la vecina, pues había que eliminarlo. Sí, sobre todo lo más impactante de este caso es como colaboran hasta 7 personas, más dos que son auxiliados por ellos, que hemos de recordar que uno de ellos era Antonio Chica, juez suplente de venta de Zafarraya, es decir, era íntimo compañero también de Emilio, de los juzgados, era un compañero de gremio, y auxiliado junto con otro compañero más dieron carta blanca a estos individuos para que asaltaran la casa, dándole pistas de dónde tenían los papeles guardados, de cómo tenían que perpetrar en la casa y tal. La verdad que parece todo un culebrón. Es como que no te puedes fiar de nadie, ¿no? Porque sus manos derechas, y sin embargo también estaban metidos y también tenían sus redecillas con el juez. Exactamente, de hecho todo es desgranado gracias a este cabo de la Guardia Civil que junto con el hijo de la víctima se dedican a hacer una serie de pesquisas, a indagar, a investigar, pero bueno, no dan con nada, que es lo más gracioso. Hasta que Carmen Guerrero no decide hablar por su cuenta, no dan con nada. La pena es que otro daño colateral es que esta mujer pues fue envenenada y debido a este envenenamiento no pudo declarar, no pudo prestar declaración y todos fueron exculpados. Claro, es que estabais poniendo sobre la mesa esas reuniones que mantenían en las tabernas del pueblo, donde ellos iban pues pensando cómo poder matar al juez. Claro, había mucha gente que también estaba metida, que trabajaba con él. Sabían perfectamente cómo eliminar pruebas o cómo hacerlo para que no fueran inculpados. Lo que no sabían es que la vecina iba a verles y sin embargo también lo hicieron de tal forma que ni siquiera envenenándola pudieron dar con qué personas fueron los que consiguieron eso. A ver, es que esto fue un entramado muy grande. Tenemos a la gente que lo quiere ver muerto, pero la gente que no da ese paso hacia adelante, hacia el asesinato, que es lo que hacen, buscar como a unos pequeños sicarios, ¿no? Unos asesinos a sueldo para que vayan y perpetren esos hechos para que ellos no caigan como presuntos culpables, ¿no? Ni se pueda sospechar de ellos. Pero al final, como hemos visto, testigos, tenemos gente que lo ha visto, luego tarde o temprano al final la luz sale. Pero eso es lo que suele pasar, pero en este caso al final, salió entre comillas, pero como salieron al final exculpados, pues digamos que al final se queda ahí, en esa incógnita de ¿habrán sido ellos? Es que la única persona que consiguió verles y que les delató finalmente fue hallada muerta. Todo este entramado, como ya he dicho antes, parece como de la mafia. La mafia acaba... la mafia local. Lo calla todo. Y entonces yo creo que había muchísima gente poderosa por detrás que bajo su pequeño telón invisible estaban moviendo todos los hilos para que al final el caso cayera en absolutamente nada. Y no hay que olvidar que los primeros acusados, que fueron el hijo de Emilio y otra vecina de Ventas, que eran pareja, fueron acusados primeramente porque tanto el hijo como esa nuera o esa novia del hijo no se llevaban bien con Emilio. Recordamos que Emilio tenía una personalidad muy recia, era un juez muy duro, no se dejaba avasallar por nadie y quería lo mejor para su hijo, para Dolores incluso, que fue una de las acusaciones particulares, y gracias a ella se pidieron más de una vista oral de lo que es el caso en sí. Lo que pasa que desgraciadamente pues todo acabó en nada, porque como decía José, no hay que olvidar que cuando juegas con las altas esferas, si no entras dentro de esa alta esfera tienes todas las de perder. Y es como bien decía, esto parece caso de la mafia, y efectivamente tenemos ilustres y una serie de personas apoderados en unos altos cargos que no llegamos a saber la influencia y su mano hasta dónde pueden llegar a pasar, ¿no? Hombre, lo que sí
me gustaría es un poco poner en antecedentes a los oyentes, ¿no? A esas personas que nos escuchan, porque estamos hablando de una localidad que es muy pequeña, es muy tranquila, que principalmente brilla por ese hermanamiento entre vecinos que hay, ese buen rollo al fin y al cabo, ¿no? Lo típico que al fin y al cabo se suele dar en localidades pequeñitas. Y en este caso estamos hablando de un entorno que es bastante tranquilo, que es muy de ayudar un vecino con otro, que la gran mayoría son familias, se conocen, o sea que está todo como muy anudado. Es decir, conocían perfectamente esas personas que consiguieron matar al juez y a su mujer, cada movimiento que realizaba cada paso que daba, todo estaba muy medido y muy controlado. Y todo gracias también por la mano, como decía, del juez suplente, que fue uno de los... Sí, yo creo que fue el principal, ¿no? El que ayudó principalmente a saber cómo hacerlo bien. Exactamente, y que gracias a este juez, repito, se le acusó primeramente a este hijo y a la novia o pareja de este hijo. Y hasta que no se declaró un poco el caso y se dio a entender que ellos no eran culpables, ellos dos estuvieron encerrados e incomunicados. ¿Creéis que este segundo juez del que estamos hablando, este protagonista también de la historia, pudo esconder alguna prueba? Y de ahí por eso que luego con esos datos de ese envenenamiento de la vecina no se llegara a dar más pasos sobre el caso. Hombre, tenemos que tener en cuenta que el juez suplente, tanto Antonio Chica como el juez de Alhama, que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero que se presentan allí para hacer el reconocimiento policial, el levantamiento de cadáveres y registrar toda la hacienda, ¿no? Y ellos son los que dicen, no, pues no ha habido robo porque hay monedas, porque hay tal. Sabían cómo hacerlo, sabían qué instrucciones darle a estos acusados, ¿no? A los que perpetraron el crimen de verdad, como para que tuvieran la coartada perfecta, ¿vale? Y se supiera que no fue un robo a simple vista. Había monedas de plata, pesetas, billetes. No faltaba nada en la casa. Lo único que sí faltaba eran esos papeles que inculparían a los hermanos Luque y que ellos se preocuparon por que se desaparecieran para eliminar esa vista oral que tenían pendiente con este juez, ¿no? A ver, está claro, todo lo que se hizo y todo lo que hicieron los suplentes del juez y todo fue para esconder realmente la trama verdadera por la que realmente se había asesinado a este juez y por la que se había asesinado a su mujer. Pero pienso yo, a lo mejor hubiera sido más fácil hacer que el crimen fue por robo, ¿no? Ya que estamos hablando de una personalidad importante con un gran poder adquisitivo, ¿no hubiera sido más fácil haber utilizado ese móvil como crimen para así descartar un poco otras teorías? Yo creo que realmente... no sé, yo voy preguntando por poner, ¿no? Para quitar sospechas, lo mejor era culpar al hijo. Y al hijo no se le puede culpar de un móvil de robo. Yo creo que querían hacer que el móvil fuera un móvil pasional, rollo familiar, ¿no? Como su hijo se rebela ante su padre, como además porque todo el mundo sabía en el pueblo, todo el pueblo sabía la relación tan conflictiva que tenían padre e hijo. Yo creo que por eso se quiso coger a esa cobaya, ¿no? A esa cabeza de turco para incriminarlo y que todos los demás quedaron totalmente absueltos. Claro, visto así es mucho más sencillo, es cierto. O sea, pues como tú tienes una relación diferente a la normal con un padre, pues te dejamos así y es más sencillo, ¿no? Aparte que todo el mundo lo crea, y más en un pueblo que todo corre muy rápidamente. Aparte, como bien decía Miriam, estamos hablando de pueblos pequeños, muy hermanados, famosos porque se llevan bien y tal. Entonces, ¿quién iba a robar? Y más a un juez en su propia casa. ¿Quién iba a robarle? ¿Quién sabía cómo abrir la puerta? No sé, el móvil del robo quedaría demasiado forzado bajo mi punto algo de vista. Torpe, ¿no? Sí, más bien torpe. Bueno, está claro que obviamente son personas que pensaron muy bien cómo hacerlo, que eso no se pensó en una noche nada más, que eso fue urdido a lo largo de días y días de cómo hacerlo, de a quién coger, a quién no, quién necesitaba el dinero, como bien decías, como sicarios para llevar a cabo esos hechos, y está claro que que fue súper pensado para proceder a eso. Y como decimos, hasta el día de hoy es culpado y el misterio sigue ahí. No se metió a nadie en la cárcel, nadie cumplió pena. Las únicas personas que cumplieron pena por así decirlo, fueron el hijo, esta vecina y desgraciadamente Carmen, que fue envenenada.
Pero bueno, me gustaría hacer aportar un dato curioso en relación con el caso de nuestro protagonista de hoy, Landru. Existe una película del año 1963 llamada Landru, cuyo director es Claude Chabrol, y protagonistas tenemos a Charles Denner como Landru y Juliette Maynel como Ana Colombo. Muy interesante, del año 63, dura aproximadamente 1 hora y media y es muy recomendable. Otro dato curioso que me gustaría aportar, y nacional, es que esta semana tenemos la suerte de que en Sevilla se festeja el 16º Festival de Cine en Sevilla. Y bueno, pues animo a todos los oyentes que puedan y tengan tiempo de que si tienen la oportunidad de presentarse allí y ver conocer alguna película nueva, cortometrajes, hay de todo. Podemos encontrar desde cine negro, fantástico, bélico, social, comedia, de todo. Se homenajea también como Geraldillo de Honor a Peret Portabella y Premio Ciudad de Sevilla a Jean Balibar. Nosotros hemos dado nuestra opinión, pero ¿cuál es la vuestra? Esto es lo que nos habéis contado cuando hemos salido a la calle. Bueno, y sí decirte en este caso, José, que me he ido hasta el bufete de Robles y Chávez Abogados para que nos dieran otro punto de vista sobre el caso que hemos puesto en el debate hace tan solo unos segundos. Juan Carlos Robles, socio del bufete Robles y Chávez Abogados. Buenas noches y bienvenido a Crímenes de la Historia. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, hablamos de ese crimen de las pesetas, ese crimen que finalmente, esa resolución, nosotros hemos estado hablando fuera de micros incluso, donde todos los miembros fueron exculpados y queremos saber desde el programa cómo se llega a eso, desde ese punto de vista de la parte del derecho. El caso que tú me comentaste, que lo he estado mirando un poco por encima, aunque no he conseguido la sentencia. Bueno, es que estamos hablando al fin y al cabo de que es un caso muy antiguo, la sentencia fue en 1916 y fue muy difícil recopilar incluso toda la información acerca del mismo. Efectivamente, el sistema judicial de entonces no es lo mismo que ahora, la recopilación de la documentación no es lo mismo que ahora, ni los archivos, por supuesto. Entonces, sí, a lo que he tenido acceso, es verdad que a la hora de buscar un culpable, todo el procedimiento se basaba en una prueba culpatoria que era la testifical de una vecina. Entonces la testifical nunca se produjo porque efectivamente falleció. Sí, fue envenenada de hecho. Correcto, es decir, fue envenenada, entonces nunca pudo declarar delante del juez. Estamos hablando del ámbito penal. En el ámbito penal se aplica el principio de oralidad delante del juzgador, es decir, no basta con que tú declares previamente ante la policía, sino que luego tienes que ratificarte delante de su señoría, y en este caso nunca se produjo por, como tú bien dices, el envenenamiento de la única testigo que podía haber supuesto el encarcelamiento de los detenidos. Vale, en caso de que no haya esa testificación, pero claro, tampoco había pruebas como tal. La única prueba de cargo era precisamente exactamente, solo había ese testimonio que ella dio a la policía, pero cuando se ve que esa testigo es envenenada 3 días antes justo, sorprende un poco que no se llegue a abrir mucho más ese caso y a investigar más sobre eso. Claro, fíjate por ejemplo que estaríamos hablando de la apertura de un nuevo caso, que es un caso de envenenamiento de asesinato, en este caso, ¿no? Pero ese caso nunca llegó a relacionarse con el primero porque no había prueba. Simplemente, efectivamente, apareció envenenada. Todos los indicios indican, valga la redundancia, que para que no declarase, pero luego hay que probarlo. El principio de inocencia del reo básico, y sobre todo en derecho penal. Estamos hablando de un derecho que limita la libertad de movimiento. Entonces, es un derecho muy, muy, muy paternalista, muy protector del reo. Entonces tienes que demostrarlo, no vale con que solo sea el indicio, y en este caso que sí, que indiciariamente, efectivamente, si la han envenenado para que no declarase, pero hay que probarlo, y no se probó. A ver, cuando hablamos de crímenes que pasan en localidades pequeñas,
como la que hemos tratado, al final todo se va sabiendo, ¿no? Porque todos los vecinos o son familias, son amigos de familiares, la voz se corre. Entonces, cuando los medios de comunicación, tanto locales, provinciales como también nacionales, se hicieron eco de esa información que nosotros hemos puesto sobre la mesa, de la que estamos hablando y de la información que estamos tratando ahora mismo, es también por parte de esos vecinos que son los que hablan. Entonces, que Emilio, ese juez asesinado, su mujer, que fue, como yo he ido avanzando también, un daño colateral. Pero también fue asesinada. Pero claro. también fue asesinada. Se habla de que su mano derecha, ese segundo juez, es parte de ese movimiento, ¿no? A la hora de asesinarlos y demás. Mi pregunta es hacia ti, esa opinión que te da, que quizá como abogado te pongo un poco en esa tesitura de, ¿sabéis al fin y al cabo hasta dónde está el límite y qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer? Claro, mira, muchas veces en el ámbito penal no basta con saber quién es, en este caso el asesino, sino que tienes que probar que es el asesino. O sea, que el juez que mismamente lo podía estar llevando el caso... La instrucción te refieres. Exactamente, podría saberlo perfectamente, todo podría indicar que eran esas personas, todo tal y cual se puso sobre la mesa, pero como no había pruebas, no se puede hacer nada. Había una prueba, la única prueba de cargo, que era el testimonio de la vecina, que al cabo del tiempo fue cuando lo dijo. Sí, 3 años después, justamente. Y que nunca llegó a declarar delante del juez. Todo el pueblo, que se da una especie como de omertá dentro del pueblo, donde todo el mundo lo sabe. Hay un crimen, no es parecido, pero sí porque aquí más o menos era como más claro incluso, que es muy famoso, muy mediático, que aunque no se parece, sí se parece en esta ley no escrita de la omertá, que es el crimen de los galindos. Sí, la trataremos también, claro, en el programa. Todo el mundo lo sabe, pero nadie dice nada. Entonces, si nadie dice nada, ¿cómo pruebas que es el asesino al asesino? Y en este caso es igual. Había un testigo, todo el mundo lo sabe, estaban relacionados, todo es tan sucio que es imposible limpiarlo. Entonces hay tantas aristas que, vale, sí, había un testigo que decía que eran esos, pero nunca testificó, con lo cual nadie más dijo nada y ahí murió. También mi pregunta es saber un poco, cuando os toca, ¿no?, defender a una persona donde todo el mundo sabe que ha podido ser el asesino o todo el mundo se echa en contra, al fin y al cabo vosotros estáis haciendo vuestro trabajo, que es defender, y hasta que no se demuestre lo contrario tenéis que seguir con ese trabajo. ¿Cómo se lleva ese conflicto de lo personal con lo laboral? Vale. No sé si te refieres a que todo el mundo cree que es el asesino y a ti te toca defenderlo. Exactamente, a esa o parte. O que tú sabes que es el asesino y te toca defenderlo. Pues quizá a ambas partes, vale, ¿no? La parte esa social que te repercute como profesional y la parte también personal de ese conflicto tuyo. Vale, pues mira, te lo explico. Esta pregunta siempre sale, siempre surge, y cómo eres capaz, cómo duermes bien. Y cómo... Exactamente, porque es lo que luego todo el mundo piensa pero bueno, si es el asesino, ¿cómo es capaz de defender algo que se sabe que está ahí? Pues muy sencillo, mira, es posible, yo lanzo otra pregunta y no rehuso lo que me has dicho. ¿Es posible encarcelar, meter en la cárcel a alguien que no haya tenido un juicio justo? No, ¿verdad? El principio democrático de derecho es imposible. ¿Cómo se tiene un juicio justo? Teniendo la mejor defensa. Negar eso significaría dejarlo libre, porque no ha podido tener un juicio justo. Entonces nunca lo podría encarcelar. Tiene que tener un juicio justo y tiene que tener la mejor defensa posible. Ahora, valores personales, profesiones hay miles. Si no vales para la abogacía, métete a otra cosa. Pero sí es cierto que tienes que, un poco robótico, planteártelo de la mejor manera posible. Aplica lo que sabes para el caso concreto y da la mejor defensa en este caso posible. Hay conflictos de intereses, a veces incluso morales, a veces renuncia del caso y dice, pues mira, no lo llevo porque no puedo y no pasa nada. La gente se cree que el abogado no puede renunciar, sí puede renunciar, pero también en el ámbito, dentro del contexto jurídico, es bonito defender una cosa que pareciera imposible. ¿No? Como dicen los compañeros muchas veces, defender al diablo será el mejor cliente. Pues decir, a ver cómo lo hago, a ver si soy capaz de hacerlo de la mejor manera. No piensas en nada más, solamente un trabajo. Es que justamente eres el segundo invitado abogado que tenemos en el programa, y siempre, pues, tanto el anterior compañero de Torres Abogados como tú, de Robles y Chávez Abogados, coincidís en lo mismo, ¿no? En esa parte profesional tienes que dejar a un lado eso personal, ese pensamiento que puedas llegar a tener,
y dedicarte solo a lo profesional, precisamente por eso, por llevar a cabo ese juicio justo de ese detenido o bueno, de la gente, ¿no? que está imputada, ¿no? Claro, ten en cuenta que si no, no habría posibilidad de encarcelar. Necesita un letrado. No puede ingresar en prisión sin haber tenido un juicio medianamente democrático, aunque fuese. Entonces, en este caso, cuando se habla de esa parte en la que un pueblo pide una sentencia o existe una sentencia popular donde, en este caso, en el crimen que estamos hablando de las pesetas, se pedían 7 años, ¿cómo es posible llevarlo a cabo cuando estamos hablando de que existía una imposibilidad de pruebas y no se podía incriminar a nadie? Sin embargo, la Vox Populi sí pide una y otra vez que haya una sentencia. Claro. La Vox Populi siempre pide un culpable, es lógico también. La gente necesita dormir tranquila, no puede haber un asesino, un delincuente, una persona peligrosa para la sociedad libre. Entonces, eso es una manera de presión colateral que sufren no solamente el estamento judicial, sino también el policial. Necesitamos un culpable para que la gente duerma bien. Pero claro, no vale cualquier cosa, no vale todo. Necesitamos al culpable que de verdad lo sea. Y el reo, como he dicho antes, tiene sus garantías, no puede meter a cualquiera. ¿Recuerdas a Dolores Vázquez? Bueno, pues no se puede meter porque la gente opine una cosa, porque parezca. Hay que tener unas pruebas medianamente lógicas, solventes, de peso, que judicialmente tengan solvencia a la hora de encarcelar a una persona. Estamos hablando de quitarle la libertad, que es de las cosas más importantes que tenemos. Exactamente, es un Entonces, principio el pueblo, claro, el pueblo básico. puede creer lo que crea, pero luego hay que demostrar las cosas, no vale con pensar. Con respecto al sistema judicial, al sistema de derecho de este caso de 1912, que se aplicó ese juicio en 1916, a los días de hoy, ¿cómo ha ido evolucionando nuestro sistema judicial? Ten en cuenta que ahora, por ejemplo, tenemos un régimen constitucional, un Estado democrático de derecho y social, que, como te he dicho antes, garantiza, después de la firma de los tratados de derechos humanos por parte de España y de los tratados internacionales, garantiza la libertad individual de ese reo. Que no nos olvidemos, no nos quedemos con la parte impactante del asesinato en sí, sino también hay una persona que se le está juzgando y necesitamos saber si es ella o no. A la menor duda, di que no. Más vale un inocente, ¿no? Como dicen siempre, un culpable en la calle que un inocente en prisión. De hecho, tener un inocente en prisión es la cosa más aberrante que pueda cometer un Estado democrático. Una persona que no haya hecho nada, que esté cumpliendo una condena penal, eso es horrible. Aquí en España hemos tenido varios casos también. Correcto, nada es perfecto, pero es verdad que desestructura el sistema judicial en su totalidad. No puede haber nadie, vamos, es impensable. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y es verdad que luego el vulgo pide sangre, pide venganza, pero con cuidado. Diferencia sobre todo eso, régimen democrático, tenemos ahora constitucionalista, garantista, muy garantista, juez de instrucción, policía, diligencias previas, juicio, luego están los recursos, en fin. Sí, que hay como un sistema, ¿no? De niveles que garantiza que se culpe a quien tiene que culparse y se garantice la libertad a quien la deba de tener. Y apostillando lo que dice, hay varios sectores que tienen que llegar a la misma conclusión. ¿Se puede equivocar a uno? Sí, pero que se equivoquen todos con los recursos. Entendemos que es más complicado, aunque a veces pasa, por desgracia. Sí. Pues Juan Carlos Robles, gracias por haber estado con nosotros. Pues muchas gracias. Y hasta aquí nuestro 10º programa. Esperamos que os haya gustado, porque volvemos como siempre el próximo jueves a las 10 de la noche, aquí en Arte FM, con nuevos casos y nuevos personajes.
Pero como siempre, recordaros desde aquí que si queréis volver a escuchar cualquiera de nuestros programas, lo podréis hacer a través de la aplicación iVoox, bajo el título de Crímenes de la Historia. Y ahora, con el tema Non je ne rien de Edith Piaf, os dejamos. Buenas noches. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien